Adriana Labardini Insunza, abogada especialista en regulación y competencia de tecnologías de la información y la comunicación, consejera de Rizomática, una organización no gubernamental que promueve la infraestructura y redes comunitarias autónomas. Son una serie de factores que pueden contribuir a cerrar la brecha digital, que si no los implementamos con mucha mayor celeridad y sentido de urgencia, esta brecha corre el peligro de ahondarse en la medida que más servicios, más actividades económicas, sociales, culturales y políticas se irán montando sobre plataformas digitales. Creo que lo primero es no repetir los errores del pasado en el tipo de modelos que se han usado para cerrar la brecha de acceso, hablando de cobertura de conectividad, y no tratar de repetir modelos que quizá fueron buenos hace 10, 20 o 30 años, pero que han probado no ser sostenibles. Nosotros hemos analizado que en tratándose de la brecha digital rural, de comunidades apartadas, muchas de ellas comunidades indígenas con muy baja densidad de población, muy bajos recursos económicos e ingreso per cápita y muy aisladas de centros urbanos, es importante explorar nuevos modelos que generen economías locales. Y en este sentido creo que es importante explorar modelos tanto comunitarios como de pequeños operadores locales, rurales, sea proveedores de internet usando Wi-Fi, como también redes comunitarias que con espectro asignado por el regulador respectivo pueda generar una independencia, una autonomía y una sostenibilidad en la provisión de servicios de telecomunicaciones. Si para el mercado ha sido insostenible o no atractivo llevar los servicios a estas comunidades que no tienen la escala necesaria de operadores globales por las exigencias de rentabilidad que hay de los grandes operadores, entonces tampoco sería viable asignar enormes recursos estatales, fondos de servicio universal, a esos mismos operadores que no tuvieron los incentivos económicos para atender estas poblaciones. ¿Por qué no entonces voltear la mirada hacia el desarrollo económico rural comunitario que les permita, a partir del acceso al espectro, acceso a fibra óptica de transporte, quizá fondos para IXPs locales, permitir que estas comunidades tengan su infraestructura, se capaciten en la operación y mantenimiento de sus propias redes, lo cual los empoderará teniendo el conocimiento de cómo instalar y operar una red, y viéndose obligados a ser autónomos, aprendiendo sobre TICs y sobre operación de redes, podrán generar una mayor autonomía para desarrollar servicios de educación, servicios de salud. Ahora, esa parte de usar redes comunitarias propias de las comunidades también le puede beneficiar al Estado para que, montado en esas redes, pueda ofrecerles servicios educativos o de salud y hacer sinergias para que también usuarios institucionales dentro de la comunidad puedan usarlas. Creo que esto genera un círculo virtuoso de multiplicar los actores proveedores de Internet, multiplicar la actividad económica local y también permite que ni el Estado tenga que ser un proveedor de servicios, pues no es
un operador neutral a la competencia, ni el operador más eficiente. Entonces, yo no creo que el Estado deba prestar servicios finales de telecomunicaciones, ni asignarle recursos a los grandes operadores que son muy eficientes en economías globales. Permitamos el florecimiento económico comunitario, dándoles algunos insumos, acceso a espectro o el CAPEX necesario para montar radiobases, y dejemos que las propias comunidades asuman los costos de operación de estas redes, que sean sostenibles, cosa que no lo han sido en el pasado, ni los fondos de servicio universal, ni los esquemas de servicios por el Estado en lugares rurales remotos. Pero no solo en la cuestión económica, también tenemos que replantear si el esquema de fraccionar el espectro en parcelas para ser asignado en forma exclusiva a diversos concesionarios es el esquema más eficiente para 5G, que implica una tecnología muy diferente. La regulación de espectro tiene que tener como principal objetivo, y siempre fue así originalmente, evitar interferencia perjudicial. Es uno de los objetivos primordiales incluso de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero con la evolución tecnológica, el Software Defined Radio y tantas otras tecnologías, es posible la coexistencia de varios usuarios del espectro sin que tengan que colisionar. Asignar parcelas en exclusiva de espectro deja muchas veces en desuso tajadas grandes de frecuencias que están sin explotarse justamente en zonas rurales. Y para los operadores representa un alto costo estar pagando por espectro que no usan. Ahora, ¿por qué no lo usan? Bueno, porque no lo van a usar en lugares en donde no haya un retorno a la inversión. Entonces, ¿por qué licencias nacionales? ¿Por qué no ir explorando y dedicando recursos y conocimientos a nuevas formas de compartición de espectro, compartición dinámica, compartición estática? Porque cada vez más vemos cómo es viable que incluso usuarios del espectro de distintos servicios puedan convivir, coexistir sin causarse interferencia. En esa dirección está yendo Ofcom, que hace varios meses lanzó una consulta muy importante para empezar esquemas regulatorios de espectro dinámico, incluso de espectro ya asignado en licencias de largo plazo, que está viendo que no se están utilizando. Ofcom pretende autorizar a título secundario el uso de ese espectro y prever formas dinámicas de compartición. Creo que esa es la gran tarea de los reguladores de telecomunicaciones o de las agencias encargadas de la gestión del espectro, dejar de ver el espectro como una parcela de tierra y más al regulador como un controlador del tráfico aéreo para evitar choques entre frecuencias, y eso permitiría una eficiencia mayor en el uso de espectro, abatir la brecha digital y dar acceso no oneroso a quienes a nivel local, sea rural o urbano, sí podrían usarlo sin aspirar a ser operadores nacionales o incluso a operadores sin fines de lucro. Celebro la innovación tecnológica y el que estemos ya en una quinta generación de servicios móviles que pueden ofrecer una gama mucho más amplia de aplicaciones y servicios a velocidades muy superiores y con latencias mínimas, lo cual indudablemente mejorará la calidad de los servicios y el tipo de aplicaciones y plataformas que se monten sobre ellos. Pero no va a ser la panacea que todos quisiéramos que fuera, o por lo menos tardará entre 5 y 10 años para ir permeando.
La tecnología 5G requiere una regulación 5G con nuevos paradigmas y, de manera muy importante, replantear el modelo de gestión del espectro radioeléctrico. El que un Estado pretenda hacerse de vastos fondos por las licitaciones de espectro, comprometiendo los despliegues y el desarrollo tecnológico nacional, que a mí me interesa mucho que haya mucho más generadores de aplicaciones, de servicios y de contenidos mexicanos y en español, pues es algo que tendrá que replantearse. La Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión en México, pero sus homólogos en el resto de la región, tienen que ponderar si por obtener cantidades líquidas por las licitaciones de espectro, pero sobre todo por el cobro anual de derechos, no están comprometiendo el futuro ya no solo de quienes quieren comunicarse con sus seres queridos, sino el futuro de la educación, del comercio, del transporte, de la salud y de la democracia. Creo que es cortoplacista el querer hacerse de fondos a través de las ventas de espectro, pero no solo de los gobiernos federales, sino de los gobiernos estatales y municipales. Y esa coordinación, por lo menos en México, la veo muy lejos de ser idónea. Si no hay coordinación también con las autoridades encargadas de la privacidad y la protección de datos personales, así estemos en 6G o en 7G, si no hay confianza en el uso de las redes, especialmente cuando se trata de datos sensibles y de transacciones comerciales o financieras, los usuarios se van a alejar del uso de estas tecnologías. Así que ello implica no solo regulación, no solo legislación, sino mecanismos, prácticas e implementación de procesos que realmente generen confiabilidad, seguridad e interoperabilidad de redes y servicios, de software, de aplicaciones en toda plataforma, en todo equipo terminal, porque sin confianza todo este sector se puede venir abajo. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa mucho el aspecto humano y filosófico de las implicaciones de un uso prácticamente de 24 horas al día, 7 días a la semana, de la tecnología. Las personas cada vez se interrelacionan menos con otros seres humanos cercanos. Sí se han podido acercar a seres humanos que están en lugares remotos, gracias a tecnología, pero se ha perdido el contacto humano, el diálogo, la empatía, incluso las actividades físicas, el ejercicio, el esparcimientos fuera de las pantallas. Hay un tema filosófico que ya uno de los actuales filósofos contemporáneos de Corea, Ben-Jul Han, está examinando mucho. Es enajenación a través de un smart power. Es una alienación en la que el individuo, el usuario, el consumidor voluntariamente permite para acceder a muchas aplicaciones, dar todos sus datos, su privacidad. Y hay un tema de vigilancia por empresas, de perfilar a individuos por sus preferencias, sea en consumo o en ideologías o en ideas, que puede ser muy peligrosa. Sí creo que cuanto más nos datificamos y nos tecnificamos, más necesaria será una base sólida de ética, de sociología, de psicología y de pedagogía, de modo que no sea destructivo un uso omnipresente de plataformas y terminales tecnológicas. No queremos que todo sea digital, que las relaciones sean líquidas, como decía Zygmunt Bauman, que incluso las emociones
todo se convierta en una mercancía líquida que pues vaya siendo en perjuicio de la espiritualidad, del humanismo, porque entonces seríamos esclavos de la tecnología en vez de ser los dueños. En la medida que el ser humano pierde libre albedrío, en la medida que los algoritmos toman decisiones por él, que él no puede conocer cómo se tomaron esas decisiones, pues vamos siendo más bien víctimas y mercancías, no sujetos en control de las herramientas tecnológicas, que son muy útiles. Hoy hablé en la mañana de cómo podemos poner al servicio del ser humano la inteligencia artificial, pero ello requiere investigación académica profunda, focalizada, y políticas públicas preventivas en cómo se hacen los algoritmos, cómo se revisan y qué decisiones queremos los humanos que tomen las máquinas. Y cuidar sesgos, estereotipos, discriminación que está incluida en los datos históricos con los que se alimenta a las máquinas en la toma de decisiones, porque eso solo va a reproducir desigualdades, discriminación, roles y estereotipos que son justo los que queremos eliminar. Entonces, así como está avanzando y la genialidad humana en la creación y evolución tecnológica, que es indudable, también tiene los seres humanos y las sociedades que avanzar en la parte sociológica, ética, filosófica, para no vernos reducidos a robots humanos mientras toman el liderazgo del mundo los robots artificiales.